En este video te voy a contar cómo analizar correctamente un ETF. Los ETF son mi inversión favorita en la bolsa. Son sencillos, diversificados y pueden generarnos buenas ganancias. Pero que no se malinterprete, antes de invertir en un ETF hay que analizarlo en profundidad. No podemos invertir porque un amigo, un influencer o un youtuber lo menciona. Hay que estudiarlo y ver si realmente es una buena inversión para nosotros. Y hay que ver muy bien si ese ETF se adecua a nuestras necesidades y objetivos. Así que en este video vamos a estar viendo exactamente eso. Te voy a mostrar cómo analizar un ETF de manera rápida y sencilla. Así que ahora vamos a ver eso. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el SISI, el instituto de inversiones más prestigioso de todo el Reino Unido. Bueno, vamos directamente al grano. Vamos a ver punto por punto los aspectos más importantes a la hora de analizar un ETF y ver si es adecuado para nosotros. Lo primero que tenemos que analizar es el tipo de ETF. Tenemos que ver, por ejemplo, si es un ETF de acciones, si es un ETF de bonos, de commodities o de otro tipo de cosas, para saber en qué estamos invirtiendo. Tenemos que ver si es un ETF de acumulación, que reinvierte automáticamente los dividendos, o si es un ETF de distribución, que reparte los dividendos. También tenemos que ver si es un ETF de gestión pasiva, que simplemente sigue un índice, o si es un ETF de gestión activa, que tiene gestión discrecional por parte de los administradores. Y tenemos que ver al índice que sigue, o sea, en qué está invirtiendo específicamente. Por ejemplo, si sigue al S&P 500, si sigue al Nasdaq, si sigue al IBEX, al Bovespa o al índice que sea. Y todo esto que tenemos que analizar es para lograr nuestros objetivos. O sea, cada ETF tiene un objetivo específico en el portafolio. No podemos invertir en un ETF porque sí, porque nos pareció lindo. No, hay que invertir en un ETF con un objetivo específico. Por ejemplo, quiero invertir en un ETF de acciones bien diversificado para crecer el capital. O quiero invertir en un ETF de bonos que ajustan por inflación para protegerme de la inflación. Esos son objetivos bien concretos. Hay mucha gente que me dice, yo quiero invertir en un ETF de robótica o de inteligencia artificial o de farmacéuticas, y cuando le pregunto por qué me dicen, no, porque me pareció algo interesante. No, no puede ser así, no se puede invertir en algo interesante sin ningún objetivo concreto. Hay que tener un objetivo concreto con la inversión. Lo siguiente que tenemos que analizar es el domicilio del ETF, o sea, dónde está domiciliado. Si es que está domiciliado en Europa o en Estados Unidos, porque esto nos va a decir si podemos invertir o no en el ETF. Los ciudadanos estadounidenses no pueden invertir en ETFs domiciliados en Europa, y los ciudadanos de la Unión Europea no pueden invertir en ETFs domiciliados en Estados Unidos. Esto es algo muy importante, ya que no podemos analizar ETFs si no podemos invertir en ellos, si tenemos ciertas restricciones. Ahora, por suerte, los inversores latinoamericanos podemos invertir en cualquiera de estos dos, en los ETFs domiciliados en Europa y en los ETFs domiciliados en Estados Unidos. Pero no es lo mismo porque tienen implicaciones fiscales diferentes. Por ejemplo, yo personalmente, en casi todos los ETFs que invierto son ETFs domiciliados en Europa por un tema fiscal. Pago menos impuestos. Y esto es algo que tendrías que analizar en tu caso particular. Aunque como regla general, para la mayoría de los latinoamericanos son más convenientes fiscalmente los ETFs domiciliados en Europa. Y con esto también algo importante que mencionar es la liquidez del ETF. Generalmente los ETFs que cotizan en Europa son un poco menos líquidos que los ETFs que cotizan en Estados Unidos. Tienen menos activos bajo gestión y es más difícil comprarlos y venderlos por el tema de la liquidez. Aunque obviamente hay ETFs muy líquidos de los dos lados, tanto en Estados Unidos como en Europa. Simplemente y como regla general yo pongo los 100 millones de dólares de activos bajo gestión como límite. Si un ETF tiene menos de eso, prácticamente ni pienso en invertir en él, porque probablemente sea muy poco líquido. Ahora, si un ETF tiene más de 100 millones de dólares de activo bajo gestión, bueno, ahí sí evalúo invertir o no en él. Otro aspecto importantísimo a la hora de analizar un ETF es la comisión de gestión. La comisión de gestión es el principal factor que nos va a hacer ganar más o menos dinero con dos ETFs similares. Y mucho cuidado porque esto es muy importante. Hay ETFs que son muy parecidos, pero que uno tiene, por ejemplo, una comisión de gestión 10 veces mayor al otro. Y ahí realmente, si invertimos en ese ETF que tiene más comisión de gestión, vamos a estar perdiendo mucho dinero por año. Y a largo plazo vamos a perder muchísimo dinero.
Ante dos ETFs idénticos, obviamente el que más conviene es el que menos comisión de gestión tiene, y más o menos yo el punto lo pongo en 0.5%. Si un ETF tiene más de 0.5% de comisión de gestión anual, prácticamente lo descarto para invertir en él, y si tiene menos de 0.5% de comisión anual, ahí sí evalúo si me conviene invertir o no en ese ETF puntual. Lo siguiente que tenemos que hacer al analizar un ETF es el análisis fundamental de ese ETF. Por ejemplo, para comparar dos ETFs, obviamente lo que vamos a hacer es, uno de los aspectos a comparar es el análisis fundamental. Vamos a comparar los indicadores fundamentales, como por ejemplo el PER o el precio sobre valor libre. Vamos a comparar la volatilidad, o sea, un aspecto del riesgo, como por ejemplo la beta o la desviación estándar. Y otras cosas extra podemos comparar también, como por ejemplo el tamaño promedio de las empresas. Si es que tiene empresas más pequeñas o más grandes esos dos ETFs, ¿no? En el caso de que estemos comparando dos, por ejemplo. Y otro aspecto muy importante a la hora de analizar un ETF es la diversificación. Tenemos que analizar cuán diversificado es el ETF, ya sea en cantidad de acciones. Cuanto más acciones tenga, más diversificado va a estar. En países en los que invierte, si invierte en muchos países o en pocos. En sectores en los que invierte, si invierte en muchos sectores, en pocos o en un solo sector. Y también en el tipo de acciones en las que invierte. Si invierte en acciones del mercado general o si invierte en acciones value, acciones de crecimiento, acciones small cap, mid cap, large cap, etc. Todo esto nos va a decir cuán diversificado está el ETF. Si está muy diversificado, si está más o menos diversificado o si está poco diversificado. Y a la hora de invertir, un aspecto muy importante a analizar es el ticker y la bolsa de cotización de ese ETF. Todos los ETFs tienen un ticker, o sea, una abreviación con la que podemos encontrar el ETF, y una bolsa en la que cotizan. Por ejemplo, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres, la bolsa de Ámsterdam, de Frankfurt, de Milán, bueno, diferentes bolsas de cotización del ETF y un ticker, que generalmente son algunas letras. Por ejemplo, un ETF que invierte en el SP500 tiene el ticker SPI. Ese ETF cotiza en la bolsa de Nueva York, pero también hay otro ETF que cotiza en la bolsa de Londres que tiene el ticker BUAA, que invierte también en el SP500, pero cotiza en la bolsa de Londres. Entonces tenemos que analizar eso. Tenemos que buscar el ticker del ETF y en la bolsa en la que cotiza. ¿Esto dónde se puede encontrar? Bueno, esto se puede encontrar generalmente en la página oficial del ETF. Al fondo de todo nos dice el ticker y la bolsa en la que cotiza, o también en páginas especializadas. Por ejemplo, en la página justetf.com también pueden encontrar toda la información del ETF, y al final van a encontrar un cuadrito con el ticker y la bolsa en la que cotiza. Y otra información, como por ejemplo en la divisa en la que cotiza y si es de acumulación o distribución. Y bueno, esto lo que vimos son parámetros básicos para analizar un ETF y parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un ETF. Y si te interesa aprender de ETFs desde cero, a cómo analizar un ETF, a tenerlo en el portafolio, a armar una cartera de inversión personalizada, te recomiendo mi curso de Inversiones para la Libertad Financiera. Allí te voy a enseñar desde cero y paso a paso cómo podrás armar tu portafolio de inversiones a medida con los ETFs que se adecúen a tus necesidades, y analizando minuciosamente cada ETF y llevando un control de toda la cartera. Todo obviamente en pos de cumplir tus objetivos financieros. Y lo bueno del curso es que también con la adquisición del curso te voy a brindar acompañamiento de por vida a través de un grupo privado de inversores. Así que si te interesa obtener más información acerca del curso, te voy a estar dejando un enlace en la descripción. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Conocías estos aspectos a analizar de los ETFs? ¿Y qué factores tienes en cuenta a la hora de analizar un ETF? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y recordá que si te gustó este video puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. También te invito a seguirme en todas mis redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video, te dejo en pantalla otro video que va a ser de tu interés. Y estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.